Bienvenido, bienvenida a una nueva historia en este santuario de calma. Esta noche te invito a sumergirte en un relato inspirado en el ballet El lago de los cisnes, una pieza temporal que te acompañará suavemente hasta alcanzar el sueño de manera natural. A medida que avanzamos, permite que cada palabra te envuelva, dejando atrás el día y poco a poco vayas sumergiéndote en una paz profunda. Sin más preámbulos, comencemos. El teatro, con su imponente estructura neoclásica, parecía un monumento detenido en el tiempo, donde los ecos del pasado aún resonaban bajo las altas cúpulas. Al cruzar sus puertas, se producía un cambio casi imperceptible en el aire. El bullicio exterior de la ciudad se difuminaba, dejando espacio a una calma vigilante, como si todo dentro del edificio estuviera dispuesto a transcurrir de acuerdo a un ritmo distinto. Los tapices de terciopelo rojo profundo cubrían las paredes, acompañados por gruesas cortinas de igual tono que colgaban pesadas, apenas moviéndose con la corriente de aire. La moqueta suave bajo los pies no solo amortiguaba los pasos, sino que contribuía a un olor inconfundible, una mezcla de polvo antiguo, madera envejecida y el terciopelo que parecía retener en sus fibras guardaba en su memoria miles de espectáculos pasados. Era un olor característico, el mismo en todos los grandes teatros, una especie de fragancia sutil que evocaba historia y arte. Una vez dentro, la luz fue decayendo con lentitud, dejando una penumbra que no era simplemente la ausencia de claridad, sino el anuncio de lo que estaba por suceder. No había movimientos bruscos ni anuncios estridentes, solo la progresiva quietud de los cuerpos en las butacas y el sutil crujido de la madera bajo sus pies. Era una de esas esperas que se adhieren a la piel, un silencio lleno de presagios, cuando cada respiración se contiene justo antes de que la orquesta tome vida, cuando el mundo parece girar en torno a la tensión de los músicos afinando sus instrumentos. El telón se levantó con la precisión de un mecanismo perfectamente sincronizado, revelando una escena que aún en su simplicidad resultaba abrumadora. El lago, oscuro y extendido, bajo el cielo de una noche indefinida. Las luces del escenario delineaban un contorno en el horizonte apenas visibles, lo suficiente para sugerir los árboles que rodeaban las aguas inmóviles. La escenografía no requería más. La austeridad era su fortaleza. Los detalles mínimos dirigían la atención a lo esencial. Las primeras notas del lago de los cisnes surgieron con precisión. Los violines comenzaron a construir una melodía que, más que invitar, imponía un ritmo al aire. Cada compás parecía arrastrar consigo una emoción distinta, aún contenida, pero inminente. El director de la orquesta no ofrecía concesiones a la distracción. Cada movimiento de su batuta marcaba un paso firme hacia un crescendo que aún estaba por llegar. Los bailarines entraron en escena con la misma naturalidad que los sonidos de la orquesta, sus movimientos calculados al milímetro. Las túnicas blancas, cortas y lisas, reflejaban la luz de manera sutil,
amplificando sus giros sin necesidad de excesos. Cada salto, cada giro, se ejecutaba con la misma precisión que la música que acompañaba su vuelo sobre el escenario. Eran cisnes en movimiento, pero sin la obviedad de la metáfora. El coreógrafo había comprendido que la belleza estaba en la sugerencia, no en la imitación. La historia comenzaba a desplegarse, aunque por ahora solo era un preludio. El príncipe Sigfrido, envuelto en una ligera melancolía, se movía en el escenario como una figura distante, su atención fija en lo que no estaba presente. El ritmo de sus pasos no era ni rápido ni lento, sino justo lo necesario para transmitir esa sensación de espera contenida. A su alrededor, los cortesanos danzaban con una alegría medida, como si la celebración fuese solo una formalidad que aguardaba algo más profundo. No había euforia, solo una ligera tensión subyacente, como la brisa que anticipa una tormenta. Y mientras tanto, la música seguía su curso. Los acordes de la orquesta no pretendían deslumbrar ni imponerse, pero tampoco eran meros acompañantes. Eran en sí mismos el motor que impulsaba el movimiento de los cuerpos en el escenario. Los violines trazaban líneas sinuosas que se enredaban con las percusiones, produciendo una coreografía paralela entre sonido y movimiento. La transición entre cada pasaje era casi imperceptible, una continuidad que mantenía al espectador inmerso, sin posibilidad de desconectar. El lago, silencioso, dominaba el fondo de la escena como una promesa aún sin cumplir. Sabíamos que los cisnes aparecían, pero no ahora. Todo estaba en construcción, como el proceso lento e inevitable de una tormenta en la distancia. La música hacía lo que las palabras no podían. Era una presencia constante que, sin desbordarse, lograba mantener una tensión controlada. Y cuando el acto llegaba a su fin, no hubo estridencias ni grandes anuncios. El último acorde se deslizó sin alardes, dejando en el aire la sensación de que algo más estaba por llegar, pero no de inmediato. El telón cayó, no como una conclusión, sino como una pausa. Aún resonaba en el aire el eco de lo que no se había dicho, de lo que no se había visto. Afuera, la noche esperaba, pero aquí dentro, el tiempo seguía su curso, marcado por la cadencia precisa de la orquesta. El teatro recuperó su silencio con la precisión de un mecanismo perfectamente sincronizado. Apenas el eco de la caída del telón anterior se veía ya como un recuerdo desvanecido, y el ambiente se preparaba para lo que venía. No fue necesario el estruendo de un anuncio ni el dramatismo del telón alzándose. Simplemente la escena reapareció, como si siempre hubiera estado allí, esperando en la penumbra. El lago, más que un decorado, se extendía como una presencia tangible. La superficie negra parecía un espejo roto que se resistía a reflejar la luz mortecina de la luna, alta y pálida, como una centinela distante. Los árboles que bordeaban la escena apenas insinuaban su silueta, más sombra que forma, mientras el agua permanecía quieta, impenetrable, como si en sus profundidades se escondieran los secretos de la noche. El príncipe Sigfrido apareció de nuevo en escena, pero ahora sus movimientos, antes cargados de incertidumbre,
se habían vuelto lentos, casi ceremoniosos. Avanzaba con la cautela de quien entra en terreno sagrado, los ojos atentos, escudriñando cada rincón del lago, como si bajo el reflejo fugaz de la luna pudiera encontrar respuestas que aún no sabía formular. Era un hombre en el umbral de algo sublime, atrapado entre la realidad y el embrujo de lo que no alcanzaba a comprender. Entonces la música comenzó, pero esta vez no irrumpió ni se impuso. Surgió más bien como un hilo que se desenredaba lentamente, envolviendo el teatro en una atmósfera de espera. Los violines trazaban una melodía que no se apresuraba, cada nota alargándose más de lo necesario, como si flotara en el aire antes de asentarse en los oídos del público. Era un sonido que invitaba a la contemplación, a la paciencia. Las cuerdas graves se sumaron, dando a la música una profundidad que no hacía más que aumentar la sensación de que algo inevitable estaba por suceder. Nadie se movía en sus asientos. No era solo la escena lo que capturaba, sino esa música que parecía contener un misterio, una verdad velada en las sombras. Y entonces las bailarinas emergieron del lago. No fue una entrada brusca ni teatral, no hubo alarde ni un golpe dramático de los instrumentos. Simplemente aparecieron, como si hubiesen estado ahí todo el tiempo, ocultas entre las sombras del escenario, esperando su momento para materializarse. Sus vestidos blancos, largos y vaporosos se movían con ellas como si fueran parte del aire, cada giro y cada paso sincronizados, de tal forma que no parecían bailarinas, sino un solo ser, una bandada de cisnes sobrevolando la superficie de un lago invisible. Sus cuerpos se movían con la misma suavidad que la música, que ahora se elevaba ligeramente. Los violines sumando una delicadeza frágil, mientras los bajos mantenían el peso necesario para anclar la escena a una gravedad invisible. El príncipe permanecía inmóvil, observando a esa figura central que emergía del grupo, la reina de los cisnes, Odette. A su alrededor, las demás bailarinas giraban y danzaban, pero su atención estaba fija en ella, que avanzaba con una lentitud majestuosa hacia el centro del escenario. No era su belleza lo que lo capturaba, sino algo más profundo, algo intangible. La luz se reflejaba en su vestido blanco, pero el brillo que desprendía no era de esta tierra. Había en su andar una tristeza infinita, una melancolía tan sutil que apenas podía distinguirse, pero que impregnaba cada movimiento. La orquesta tomó entonces un rumbo distinto. Los violonchelos comenzaron a resonar más profundo. Las flautas añadieron un toque de ligereza, pero no rompieron el hechizo. Al contrario, le añadieron una capa más a ese tejido sonoro que envolvía a Odette y a Sigfrido. Había en esa música una conversación muda entre ellos, un diálogo sin palabras que se traducía en el roce de sus cuerpos, en la manera en que se aproximaban sin llegar a tocarse del todo, como si entre ambos existiera una barrera invisible que ninguno se atrevía a romper. Odette giraba, sus brazos trazando arcos perfectos en el aire, y en cada giro parecía que una parte de su ser quedaba suspendida,
como si bailara no solo para Sigfrido, sino para algo más, algo que la observaba desde las profundidades del lago. Los violines, por su parte, se alzaron con una claridad nueva, marcando los momentos de cada giro, cada salto, sin apresurarse pero sin detenerse. Era un baile que no conocía la prisa, pero que estaba marcado por un destino que se sentía, aunque aún no se manifestara por completo. Sigfrido no se movía, como si comprendiera que no debía interrumpir. Su papel en esta escena no era actuar, sino observar, ser testigo de algo que ocurría más allá de él. Y mientras tanto, la música continuaba tejiendo su red. Cada instrumento estaba en su lugar, cada sonido medido, como si todos los elementos de esa noche hubieran sido dispuestos desde antes del comienzo, y no hubiera más opción que seguir la partitura que ya estaba escrita. Los tambores suaves pero firmes mantenían el compás, pero no dominaban. Era el pulso escondido en esa historia, el corazón que latía bajo la superficie. Odette, con un último giro, se detuvo frente a Sigfrido. No hubo palabras, pero la distancia entre ellos se llenó de todo lo que la música ya había dicho. Los violines bajaron entonces, como si quisieran darles espacio para que esa verdad que flotaba entre los dos se asentara. El último acorde no fue abrupto ni resonante. Se apagó como la luz de una vela que se queda sin oxígeno, suave, inevitable. El telón cayó con la misma lentitud que se había levantado, sellando el acto con una promesa. Afuera, la noche esperaba, indiferente al drama que se había desarrollado dentro. Pero en la sala, donde aún resonaba el eco lejano de los violines, los espectadores no podían sacudirse la sensación de haber sido testigos de algo más grande, algo que no se limitaba a la música ni a la danza, sino que había rozado las profundidades de lo humano. El telón volvió a levantarse con una solemnidad que parecía presagiar un cambio de tono. El escenario había dejado atrás la calma del lago nocturno para abrirse paso en una sala de palacio, brillante bajo los candelabros que colgaban pesados, reflejando la luz en decenas de espejos. Los colores dorados y rojos dominaban la escena, y la magnificencia del salón era evidente en cada detalle. Columnas con grabados delicados, cortinas que caían en cascadas de terciopelo profundo, y el sonido de pasos que apenas se escuchaban sobre los suelos de mármol pulido. La opulencia de este nuevo espacio contrastaba abruptamente con la austeridad del lago oscuro, que acababa de desaparecer tras el telón. El ambiente en la sala de palacio era vibrante, cargado de energía, de una festividad que parecía arrancada de una historia de antaño. Los cortesanos entraban en escena en una coreografía sincronizada, con sus vestidos resplandeciendo bajo la luz. Sin embargo, detrás de cada movimiento calculado, se adivinaba una tensión contenida, una expectativa que flotaba en el aire. El príncipe Sigfrido, ahora vestido con la elegancia de la corte, estaba en el centro de todo, pero su mirada distante y su postura erguida
lo separaban del bullicio de su alrededor. Había algo inquietante en su presencia. Era como si estuviera allí, pero su mente continuara atrapada en el lago, en el misterio que había conocido bajo la luna. La orquesta, casi como una criatura viva, comenzó a construir la atmósfera musical del acto. Los primeros compases fueron alegres, pero no desenfrenados. Había una alegría medida, un ritmo de celebración que no dejaba de recordar que la danza, por muy festiva que pareciera, tenía un propósito. Los violines condujeron la melodía inicial con un tono más agudo, y los vientos añadieron ligereza, como si intentaran mantenerse la danza en movimiento. Pero en cada acorde se sentía una tensión subterránea, un recordatorio de que esta fiesta escondía más de lo que mostraba a simple vista. Los cortesanos bailaban con gracia, sus movimientos diseñados para impresionar, pero el príncipe no se dejaba distraer. Su mirada recorría la sala como si esperara a algo o a alguien. Era evidente que su pensamiento aún estaba atrapado en la imagen de Odette, la reina de los cisnes, y en la promesa no dicha que había quedado suspendida entre ambos la noche anterior. Los aplausos y las sonrisas a su alrededor no lograban disipar esa distancia. El espectador podía intuirlo. Sigfrido ya no pertenecía a este mundo de luces y sombras superficiales. Su corazón estaba en otro lugar, en otra realidad. La música, mientras tanto, seguía su propio curso. Los violines cambiaron de tono, entrando en una secuencia más acelerada, mientras los vientos añadían un toque de solemnidad, casi imperceptible, que marcaba la entrada de nuevos personajes. En ese momento, las puertas del palacio se abrieron de par en par, y el ritmo de la escena cambió. Los cortesanos se apartaron, creando un pasillo por el que entró una figura imponente. El hechicero Rothbard, acompañado por su hija, Odile. El impacto fue inmediato. Odile, envuelta en un vestido negro que reflejaba la luz con una intensidad casi inquietante, avanzó con una gracia calculada. Todo en su apariencia era una contradicción a la imagen de Odette. Donde Odette era etérea, Odile era terrenal. Donde la reina de los cisnes se movía con ligereza, Odile lo hacía con fuerza, con la determinación de quien sabe exactamente lo que busca. La música ahora reflejaba ese contraste con precisión. Los violines, que antes se movían con fluidez, adquirieron un tono más agudo, casi cortante, mientras los tambores marcaban un ritmo constante, como el eco de un peligro inminente. Había una energía más oscura que comenzaba a entrelazarse con la melodía principal. Cada nota parecía estar cargada de intenciones ocultas. Los espectadores sentían cómo la tensión se acumulaba, lenta pero imparable, en los movimientos de Odile y su padre. Sigfrido, al verla, se quedó inmóvil, sus ojos fijos en ella con una mezcla de asombro y confusión. La semejanza con Odette era casi perfecta, pero había algo en la mirada de Odile, en su porte, que resultaba diferente, aunque el príncipe aún no podía comprender exactamente qué era.
La orquesta subió el tono, las flautas lanzando una melodía vibrante que se deslizaba sobre la base sólida de los bajos. El hechizo estaba en marcha. Odile comenzó a danzar. Su cuerpo fuerte y decidido recorría el escenario con una confianza que no admitía duda alguna. Los violonchelos marcaban su paso, acompañados por los metales que añadían un brillo acerado a cada movimiento. Su danza era una seducción en toda regla, pero no era solo un intento de ganar la atención de Sigfrido, sino una prueba de poder. Cada giro, cada salto, parecía decirle al príncipe que lo que veía ante él era real, que esa mujer tan similar a Odette era quien debía ser su elección. La orquesta, como una extensión de esa manipulación, jugaba con los tiempos. Los violines fluctuaban entre un ritmo exaltado y otro más calmado, pero nunca perdían de vista el objetivo final: envolver al príncipe en una red de sonidos, de promesas falsas, hasta que ya no pudiera distinguir la verdad del engaño. Cada crescendo era una invitación a caer más profundo en la trampa. El palacio entero se había convertido en una danza de ilusiones. Los cortesanos, que al principio solo observaban, comenzaron a bailar también, siguiendo los pasos de Odile, como si fueran marionetas atadas a un hilo invisible. Todo a su alrededor parecía girar en torno a esa figura en negro, que brillaba más que las luces del salón, más que los propios reflejos dorados en las paredes. Y en el centro de ese torbellino, Sigfrido, atrapado en su propio desconcierto, no apartaba la vista. La música, en su crescendo final, alcanzó un tono de claridad absoluta. Era el momento culminante, el instante en que la elección debía ser hecha. Los violines se alzaron con un dramatismo que no dejaba lugar a la ambigüedad, y en ese instante el príncipe tomó la mano de Odile, creyendo que estaba tomando la mano de Odette. El hechizo se había cumplido. El telón cayó con un peso tangible, sellando ese error trágico en la memoria de todos los presentes. La música cesó abruptamente, pero el eco de los últimos acordes permaneció en el aire como una sombra que no podía disiparse. La sala, aún bañada en luz, parecía más fría, más vacía, como si algo se hubiera roto en su interior. Afuera la noche seguía su curso, indiferente a las ilusiones y engaños que se tejían dentro del teatro. Pero en la sala nadie podía escapar a la certeza de lo que estaba por venir. Cuando el telón se levantó por última vez, el teatro parecía contener la respiración, como si hasta el aire hubiera sido capturado por la oscuridad que ahora reinaba sobre el escenario. El lago había vuelto a ocupar su lugar, pero no era el mismo. Las aguas, antes calmadas, reflejaban un cielo desprovisto de estrellas, y las orillas donde antes se alzaban árboles que sugerían vida, era ahora sombras retorcidas, como si el mundo entero hubiera envejecido de golpe. Todo lo que una vez había sido promesa y misterio se había convertido en presagio y ruina. El silencio era espeso, como un manto sobre el teatro. Y entonces, sin advertencia, la música comenzó a surgir, primero de manera imperceptible, como si las cuerdas de la orquesta apenas se atrevieran a respirar.
Los violonchelos emitían una nota larga y profunda, un lamento prolongado que parecía nacer del mismo lago. El sonido avanzaba con una lentitud cargada de tristeza, como un río de aguas oscuras, arrastrando consigo algo inmaterial pero palpable, algo que pertenecía al pasado y al futuro al mismo tiempo. Odette apareció, y su figura no era la misma de la noche anterior. Los pasos, que una vez fueron ligeros y etéreos, ahora parecían anclados al suelo, como si una fuerza invisible tirara de ella hacia abajo. La reina de los cisnes avanzaba con la gracia que nunca perdería, pero en cada movimiento se podía leer el peso de la traición, del amor no correspondido en el momento crucial. A su alrededor, los cisnes las seguían, pero no había armonía en sus gestos. Cada una de las bailarinas se movía como un eco roto, sin la perfección que les había unido antes. Era como si el hechizo que las mantenía en sincronía se hubiera desmoronado junto con el error de Sigfrido. Los violines comenzaron a elevarse suavemente, pero con una delicadeza tan frágil que parecía que las notas podrían romperse en cualquier momento. No había prisa, solo una lenta, inexorable marcha hacia lo inevitable. La música ya no guiaba a los bailarines, sino que se dejaba arrastrar por ellos, siguiendo el ritmo de su dolor y su lucha. La tristeza flotaba en el aire como una nube densa, envolviendo a los espectadores en una melancolía que iba más allá de la historia que se contaba. Era una tristeza que todos en algún momento habían sentido, pero que pocas veces se había visto reflejada tan evidente. Entonces apareció Sigfrido. Su entrada no fue heroica ni grandiosa. Al contrario, había en su porte una desesperación silenciosa, una aceptación de su error. Avanzó con sus pasos lentos, sus ojos fijos en Odette, sabiendo que no había palabras que pudieran cambiar lo que había hecho, pero con la esperanza de que su presencia, su arrepentimiento, pudieran ofrecer algo de redención. La música se ajustó a su paso. Los tambores comenzaron a marcar un ritmo solemne, profundo, casi como un latido que anunciaba la llegada de lo irremediable. Odette lo miró, pero no había reproche en sus ojos, solo una tristeza infinita, una comprensión que solo quienes han amado sin reservas pueden ofrecer. No lo culpaba, lo comprendía, y en ese entendimiento hacía que el dolor fuera aún más profundo. Los violonchelos resonaron con mayor intensidad, como si la tierra misma lamentara lo que estaba por suceder. La música, que había sido siempre un reflejo de las emociones, ahora se movía como una sombra que lo envolvía todo, oscura pero hermosa, cargada de una verdad que ya no podía negarse. Entonces, como una tormenta que se avecina desde el horizonte, Rothbard apareció. No necesitaba grandes gestos ni movimientos dramáticos para imponer su presencia. Su sola entrada alteraba el equilibrio del escenario, como si la oscuridad hubiera tomado forma y se hubiera presentado ante los amantes. La música cambió de inmediato. Los metales entraron con fuerza cortante, aguda, mientras los violines se aceleraban como si todo el aire en la sala hubiera sido absorbido por ese único momento. Sigfrido intentó avanzar hacia Odette, pero Rothbard
con un movimiento calculado, lo detuvo. La música se intensificó, un crescendo que parecía empujar la escena hacia su clímax inevitable. Las cuerdas, antes llenas de melancolía, se volvieron afiladas, cortando el aire como un cuchillo. Sigfrido giraba, luchando por alcanzar a Odette, pero cada intento era frustrado por la figura imponente del hechicero, cuyo poder parecía impregnarlo todo. Los cisnes, que antes habían sido testigos silenciosos, comenzaron a moverse de manera errática, sus cuerpos girando al compás de una música que ya no era suya. Todo se desmoronaba, y los espectadores podían sentirlo, ese colapso que no era solo físico, sino emocional, como si las cuerdas mismas de la historia se estuvieran rompiendo. Y entonces, en un último acto de desesperación, Sigfrido corrió hacia Odette. En ese instante la música se detuvo. El silencio cayó sobre el teatro como una losa, pesada y definitiva. Sigfrido tomó la mano de Odette y la maldición que los había mantenido separados comenzó a quebrarse. Rothbard, a pesar de todo su poder, comenzó a desvanecerse, como si una sombra ya no pudiera sostenerse bajo el peso del sacrificio y el amor que había entre los dos. Los violines tomaron la melodía, pero esta vez de manera suave, casi un susurro, como si la música misma estuviera despidiéndose. Los cisnes que habían estado atrapados en el caos comenzaron a elevarse. Sus cuerpos se movían con una ligereza que no pertenecía a este mundo. El lago, que había sido escenario de tanto dolor, ahora parecía calmado, listo para recibir a los amantes en sus aguas. El último acorde fue apenas un susurro. Los cuerpos de Sigfrido y Odette, tomados de la mano, se desvanecieron en el horizonte del lago, y el telón cayó lentamente, como un cierre suave y definitivo. El teatro, que había contenido tanta emoción, quedó en silencio por un instante, como si todos los presentes aún estuvieran sumidos en el hechizo del momento. Entonces el silencio se rompió. Los espectadores, como despertando de un sueño compartido, estallaron en aplausos, un torrente de gratitud y admiración que resonó en cada rincón del teatro. Rostros emocionados, algunos con lágrimas en los ojos, se levantaron de sus asientos para aplaudir a los bailarines. Afuera, la noche continuaba, pero dentro, las emociones que se habían despertado seguirían resonando en los corazones de los que habían presenciado el final. Buenas noches.